Saludos, aquí en la segunda parte de la lección número 17 de nuestro curso de geometría. Vamos a ver un poco más en detalle el llamado triángulo isósceles. Recuerde que el triángulo isósceles es el triángulo que tenía dos lados de la misma medida, dos lados congruentes. Pues mire, en un triángulo isósceles, al lado de medida diferente a los dos que sí tienen igual medida, se le llama la base de dicho triángulo isósceles. A los ángulos que tienen a la base como uno de sus lados se les llaman los ángulos de la base. Al ángulo formado por los dos lados de igual medida se le llama el ángulo en el vértice. Bien. Aquí tenemos un ejemplo en donde vamos a ilustrar estos conceptos. Fíjense. A este triángulo estoy indicando que es congruente, isósceles del siguiente modo. He marcado estos dos lados con una rayita. En geometría, cuando usted marca segmentos de la misma forma, quiere decir que son congruentes, miden lo mismo. O a lo mejor son correspondientes a otros que tengan la misma marca en otro triángulo. Pero en este caso, al ser en un solo triángulo, se sobreentiende que esa marca indica que tienen la misma medida. Por eso son los dos lados que son iguales en ese triángulo isósceles. Pues entonces, al lado que no tiene la misma medida, que sería este que está aquí abajo, ese sería, según la definición, la base de ese triángulo isósceles. Esa sería la base de ese triángulo isósceles. Ahora, quiero llamar la atención al hecho de que muchas veces, como se le llama la base, usted puede pensar que está abajo. Y da la casualidad que en este caso, según yo orienté ese triángulo isósceles, nos quedó la base abajo. Pero fíjense que pudiera haber ocurrido que yo hubiese marcado este y este lado como los que eran los lados de igual medida en ese triángulo isósceles. En ese caso, entonces, la base hubiese sido este, que no era el que tenía la misma medida de estos dos, ¿se fijan? Y no hubiese quedado la base hacia abajo. Igualmente, si hubiese marcado este y este como los que eran de igual medida, entonces la base hubiese sido este y tampoco hubiese quedado hacia abajo. Muy bien, ahí tenemos la base de ese triángulo isósceles. A los ángulos que tienen a la base, a ese lado de ese triángulo isósceles, como uno de sus lados, se llaman los ángulos de la base. Pues miren, ¿qué ángulos en ese triángulo isósceles tienen a ese lado como lado? Pues miren, el ángulo A es uno de ellos, porque fíjense que la base es uno de sus lados, ¿ven? Pues ese sería uno de los ángulos de la base, el A. Y el otro que tiene a la base como uno de sus lados es el ángulo B, mírenlo. Ese es uno de los lados del ángulo B. Así que este sería el otro ángulo de la base. Esos son los ángulos de la base. Y claro, igualmente nos han quedado abajo porque en este caso la base quedó hacia abajo. Pero repito, si hubiésemos tenido que los lados iguales eran este y este, la base hubiese sido esto y los ángulos de la base hubiesen sido este y este otro, etcétera. Finalmente, el ángulo que está formado por los dos lados de igual medida se le llama el ángulo en el vértice. Los dos lados que tienen igual medida los he marcado como que son estos, y el ángulo que tienen esos dos lados como lados es el ángulo C. Pues este que está aquí sería el ángulo, lo que se llama el ángulo en el vértice de ese triángulo isósceles. ¿Ok? Pues esos son los nombres que se le dan a las partes de un triángulo isósceles: la base, los ángulos de la base y el ángulo en el vértice. Fíjense que tiene relación con los lados que tienen igual medida y, claro, con el lado que no tiene igual medida en un triángulo isósceles. Fíjense una cosa: los ángulos de las bases, son ángulos opuestos a los lados que tienen igual medida. Este ángulo de la base es el ángulo opuesto a este lado, que es uno de los dos que tiene igual medida. Y este ángulo de la base es el ángulo opuesto al otro lado, que en ese triángulo isósceles tiene igual medida. ¿Ve? Así que vamos a hacer ese comentario. Note
ángulos de la base son los ángulos que son opuestos a los lados de igual medida en un triángulo isósceles. Bien, vamos a dar entonces un teorema relacionado también con el triángulo isósceles, ¿verdad? Fíjense que hemos visto estos conceptos relacionados a un triángulo isósceles y vamos a ver este teorema muy importante relacionado con un triángulo isósceles. Dice, en un triángulo isósceles, los ángulos de la base son congruentes. Tienen la misma medida, eso es lo que quiere decir que son congruentes. Recuerda. Cosa curiosa, fíjense que son los lados opuestos, por la observación que hicimos al final, aquí abajo. Los ángulos de la base son los ángulos opuestos a los lados de igual medida, los lados que son congruentes en un triángulo isósceles. Pues da la casualidad que los ángulos de la base, que son opuestos a esos lados que son congruentes en un triángulo isósceles, son congruentes entre sí también. Vamos a ver la demostración de este teorema. El triángulo isósceles ABC, que va a ser este que voy a dibujar aquí. Y voy a indicarles que estos dos son los dos lados que son congruentes, que tienen la misma medida en ese triángulo isósceles. ¿Okay? Entonces vamos a indicarlo donde la medida del lado AC es igual a la medida del lado BC. Y queremos ver que este ángulo de la base y este ángulo, el otro ángulo de la base, son congruentes, tienen la misma medida. Queremos ver que esos dos ángulos, los ángulos de la base, son congruentes. ¿Okay? Bueno, mire cómo lo vamos a hacer. Vamos a empezar considerando un segmento CD. Así que si ese CD va a empezar en el punto C, en el vértice C, en el vértice del ángulo en el vértice. ¿Okay? Bisectriz de precisamente el ángulo C, que es el ángulo en el vértice de ese triángulo isósceles. Así que ese segmento va a ser el siguiente. El CD. Y si es bisectriz de este ángulo, del ángulo C, en ese triángulo rectángulo, isósceles, perdón, eso quiere decir que este ángulo de aquí y este ángulo de acá miden lo mismo, porque recuerde que eso era lo que hacía la bisectriz de un ángulo. Dividía el ángulo original en dos ángulos adyacentes congruentes, de la misma medida, ¿verdad?
entonces ese ángulo. El ACD mide lo mismo que el BCD, o sea, son congruentes. ¿Ok? Vea que ese segmento CD que dibujamos ahí y que resulta y que la cogimos de manera que fuera la bisectriz del ángulo C, ¿okay? Forma dos triángulos, el ADC y el triángulo BDC, que tienen esos dos triángulos a precisamente ese segmento que dibujé y que es la bisectriz del ángulo en el vértice de ese triángulo isósceles, como lado común. ¿Ok? Bueno, pues miren, fíjense que para esos dos triángulos entonces el ACD y el BDC, ¿verdad? El ADC y el BDC, yo tengo estos dos lados iguales, ¿verdad? En este triángulo de acá, este lado es igual a este lado en este triángulo de acá. ¿Okay? También tenemos que este ángulo en el triángulo ADC, en el triángulo de la izquierda, ¿verdad?, es congruente con este ángulo en el triángulo que está en el lado derecho. Y el lado CD es el mismo, tanto para el lado izquierdo, como para el triángulo izquierdo, como para el triángulo de la derecha, ¿verdad? Bueno, pues mire lo que tenemos. Vea que el triángulo, esos dos triángulos, el ADC y el triángulo BDC, tienen que ser congruentes por la congruencia de tipo lado, ángulo, lado, ¿verdad? Porque tenemos dos triángulos, el BDC, el de la izquierda, y el ADC, el de la izquierda, y el BDC, el de la derecha, que tienen dos lados y el ángulo que ellos forman iguales a los dos lados y el ángulo que ellos forman en el otro triángulo, cada uno del otro triángulo, ¿verdad? Y vimos un teorema que cuando usted tenía dos triángulos en donde eso ocurría, los dos triángulos tenían que ser congruentes. Y la congruencia se decía que era del tipo LAL, lado, ángulo, lado. Bueno, pues eso es importante, porque entonces ahora, ¿qué ocurre? Que este ángulo, yo sé que es igual a este. Este lado es igual para los dos, ¿verdad? Este lado es igual a este lado. Este ángulo de aquí será igual a este ángulo de acá, y este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, porque vimos que para los triángulos que eran congruentes, las partes correspondientes eran congruentes. Y en particular, de todas esas partes, la que me interesa es la que acabamos de decir, que este ángulo de aquí, que es correspondiente con este ángulo de acá, son congruentes. Y eso era lo que yo quería probar, ¿ves? Que el ángulo A, este ángulo de la base del triángulo isósceles original, es congruente con este ángulo B, el otro ángulo de la base de ese triángulo isósceles. ¿Ok? Luego, el ángulo A es congruente al ángulo B, pues las partes correspondientes, seguimos acá arriba, correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y con esto terminamos la demostración de este teorema y terminamos esta lección también. Nos vemos entonces en la próxima.